Buenas tardes, mi nombre es Blanca Isabel Arenas Fuentes, con un video para el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, en la Maestría de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, para la asignatura Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular, que dirige nuestro catedrático, Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa, desde la ciudad de Morelia, Michoacán, el 25 de mayo de 2025. Vamos a hacer la revisión del artículo La influencia del ciclo menstrual sobre la fuerza, una formación, una revisión de literatura. El objetivo de este artículo fue evaluar la literatura científica que existe sobre la relación entre las fluctuaciones hormonales y la capacidad de producir fuerza y establecer qué fase del ciclo menstrual es la más adecuada para aplicar una mayor carga en el entrenamiento de la fuerza. La metodología fue una búsqueda bibliográfica utilizando la plataforma de PubMed con artículos relacionados a la producción de fuerza en mujeres eumenorreicas, es decir, que tienen un periodo menstrual normal. Los criterios de inclusión fueron mujeres saludables, no adolescentes, no menopáusicas, no premenopáusicas o posmenopáusicas, en una captura de estudios de 1996 a 2023. La justificación es que la participación de las mujeres en el deporte ha ido en aumento. Por ejemplo, en Seúl en 1988 el porcentaje fue del 26% de la participación de mujeres y en Río de Janeiro en 2016 creció al 45%. Además, en Tokio en 2021 se convirtió en los juegos más equilibrados por género en la historia, recibiendo a las mujeres una participación medallista del 49%. Sin mencionar también que las mujeres han tenido mucho mayor participación en el deporte, tanto de forma lúdica como por salud y deportiva. Una de las diferencias fisiológicas entre los sexos y como diferenciación fisiológica es el ciclo menstrual, un aspecto principal que influye en la práctica deportiva en las mujeres. El periodo fisiológico inicia desde el sangrado hasta el día anterior del siguiente sangrado. Más o menos son 28 días durante este periodo y existen ondulaciones fisiológicas de estrógenos, progesterona, hormona estimulante del folículo y hormona leutilizante. De inicio se da en la pubertad y con un curso normal hasta la menopausia. Solo se interrumpe con el embarazo, la lactancia o patológicamente. Aquí tenemos una imagen de cómo es que se clasifican las fases del ciclo menstrual. De acuerdo a los autores, pueden ser 2 o 3 y más subfases del ciclo. En esta imagen podemos apreciar que tenemos la fase folicular, que es la fase folicular temprana, que es en donde da inicio la menstruación con el sangrado, más o menos dura de 3 a 4 a 6 días. Las hormonas sexuales femeninas realmente bajas y estables. En la fase folicular tardía dura hasta la ovulación y presenta una máxima concentración de estrógenos que coinciden con niveles bajos de progesterona. En la ovulación se produce una menor concentración de estrógenos con fin de promover la ovulación, con una mayor presencia de hormona leutilizante para promover la fertilización. En la gráfica podemos observar la progesterona como con una línea morada, y la hormona folículo estimulante con una línea verde. Durante la fase lútea comienza ahora después de que el ovocito haya sido expulsado del folículo. El cuerpo lúteo secreta progesterona, alcanzando su punto más alto y en menor cantidad el del estrógeno. El endometrio tendrá una fase secretora para preparar al útero para una posible implantación. Si no se da esta implantación, el cuerpo lúteo va a degenerar ese tejido en pocos días a medida que las concentraciones hormonales se provocarán la menstruación en el desprendimiento del endometrio.
Entonces, así podemos hablar que tenemos dos hormonas principales durante el ciclo menstrual. Primero, el estrógeno, con una función anabólica de construcción muscular que influye en el colágeno tipo 1, tanto con la disminución y la degradación y el aumento del contenido elástico, como con la disminución del diámetro y la densidad de las fibras. Y dos, la progesterona, que va relacionada en vías catabólicas y con un mayor número de fibroblastos y síntesis del colágeno. Sin embargo, la influencia de estas hormonas en las fases del ciclo menstrual no se ha definido, ya que los estudios no son definitivos y muestran ambivalencia o contradicción relacionado a la producción de la fuerza. En los resultados obtenidos en los diferentes estudios sobre la influencia del ciclo menstrual en la fuerza de agarre son contradictorios, ya que la producción de la fuerza de agarre, sea mayor o no, no está completamente definido por alguna de las fases del ciclo menstrual. Por ejemplo, Daza en 2021 realizó un estudio en deportistas que demostró mayor fuerza en la fase lútea, mientras que Pallavi en 2017 realizó un estudio con estudiantes no entrenados que demostró mayor fuerza en la fase folicular, lo que nos deja muchas preguntas. Por ejemplo, la hormona predominante en cada una es diferente, y más aún en cuanto debemos considerar que las fases evaluadas son pocas y distantes entre sí, además de que la preparación física también puede influir entre los atletas y los estudiantes, y también la edad o algún otro factor que no fue específico, como por ejemplo la prueba de evaluación de la fase. Sarwar en 1996 y Weidauer en 2020, en ambos estudios coinciden en que los valores de la fuerza de pinza ocurran en fase de ovulación, donde la hormona predominante es la luteinizante. Sin embargo, el método de evaluación entre sí es diferente. Uno con método predictivo de fase ovulatoria a 14 días de la menstruación, sin ninguna prueba, y con Weidauer se pidió que se realizaran una prueba ovulatoria todos los días desde el séptimo hasta el día positivo, permitiendo una evaluación mayormente eficiente, pero no comparable con el primer estudio. Jens de Jongen en 2001, en su estudio, no encontró diferencias significativas a lo largo del ciclo menstrual, aunque no evaluó todas las fases. Una coincidencia entre estudios fue la que se encontró en Janssen de Jones, en Cuny, Miyazaki y Arasi en 2019, 22, 21 y 2001 respectivamente. Todos han registrado que no hay cambios significativos en la fuerza isométrica a lo largo del ciclo menstrual. Cabe mencionar que su método utilizado para la evaluación de las fases fueron diferentes, tanto en prueba de laboratorio como con kits de ovulación y fases basadas en la menstruación, algo que no puede ser muy preciso o fiable de comparar. De los estudios que han evaluado la fuerza de las extremidades inferiores, Romero Moraleda en 2019 los hicieron realizando medias sentadillas con diferentes porcentajes de una repetición máxima, observando únicamente diferencias por porcentajes entre el 60 y el 80% en los que se obtuvieron los mejores valores en la fase folicular temprana y tardía, coincidiendo con la hipótesis presentada por Smith, que sugiere que se pueden observar valores de fuerza más alto porque el estrógeno es mayor en la fase folicular tardía, aunque para determinar las fases del ciclo han utilizado 3 tipos diferentes en medición del ciclo, lo que los hace no estar estandarizados nuevamente. Esto nos da cuenta que existen muchas diferencias entre los estudios y que las características que se evalúan pueden dar múltiples variaciones, como lo son la edad, las características propias del ciclo menstrual, el método de evaluación, el sujeto si está entrenado o no, el tipo de fuerza evaluado, tipo de ejercicio que realizan, la edad, etcétera. Si son estudiantes, practicantes amateurs o son atletas de alto rendimiento. Como conclusión, entonces, sobre el artículo de la influencia del ciclo menstrual sobre la fuerza, es considerable, una mayor especificación y estandarización en los futuros estudios relacionados con el ciclo menstrual,
Y 2, en conclusión, la capacidad de producir fuerza es mayor en fases distintas según la prueba de fuerza que sea realizada. Así que dependerá de qué tipo de prueba de fuerza haces y qué tipo de fases estás evaluando, porque aún no hay nada concreto. Esta fue la presentación y discusión del artículo La influencia del ciclo menstrual sobre la fuerza. Gracias.